Bienvenidos a Reflexiones Bíblicas. En esta oportunidad me gustaría compartir una reflexión que encontramos en el libro de Colosenses 1, la cual he titulado ¿Cuál es tu verdadera ciudadanía? En el día de hoy, en esta serie del libro de Colosenses, me gustaría iniciar invitándote a pensar en lo siguiente. ¿Cuántas nacionalidades hay actualmente en el mundo? En una búsqueda rápida en el Internet puedes darte cuenta que existe un total de 194 países soberanos o estados reconocidos por la ONU. Cada uno de nosotros, querido oyente, ama el país donde nació, su cultura, su gastronomía, sus paisajes y su gente. Actualmente en el mundo existen algunas nacionalidades de estas 194 que gozan de privilegios que otras nacionalidades no. De esto nos damos cuenta cuando nos toca viajar y nos vemos en la necesidad de pedir un visado. En mi caso, yo poseo doble ciudadanía. Soy venezolano de nacimiento e italiano por herencia familiar. Con mi nacionalidad italiana, por ejemplo, he podido viajar a los Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa como la que tramitamos los venezolanos. Y esto es una gran bendición. Ahora bien, yo tengo una pregunta para ti. Si me tocara renunciar a una de estas dos ciudadanías, ¿qué criterio consideras que debo tomar para renunciar a una de ellas? Posiblemente me dirías, aquella ciudadanía que te aporte menos beneficios, deséchala. En el sermón del día de hoy, veremos a través de las Escrituras que todo ser humano nace con una ciudadanía espiritual y sometidos a un reino. Lamentablemente, esta ciudadanía no es para nada buena, sino que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, evidenciada en la esclavitud al pecado y la muerte espiritual. Sin embargo, ante esta realidad, Dios ha provisto en Cristo una nueva ciudadanía que trae consigo salvación, libertad y vida eterna. Nuestra reflexión va a estar basada en una carta que Pablo escribió a unos creyentes en la ciudad de Colosas con el fin de animarlos en su fe y vida cristiana. Te invito a que leamos junto el siguiente texto que está en Colosenses capítulo 1. Dice la Biblia: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En la reflexión anterior habíamos visto cómo el apóstol Pablo daba gracias a Dios en oración por la fe de los creyentes de la ciudad de Colosas. Pablo deseaba que ellos conocieran cada día más la voluntad de Dios para sus vidas, lo cual los llevaría a ellos a vivir vidas dignas del Señor. Pero en el día de hoy vemos en este texto bíblico que Dios ha librado al creyente de la ciudadanía de las tinieblas, es decir, de la esclavitud al gobierno del pecado, y le ha dado una nueva ciudadanía en Cristo con mayores bendiciones. Algunos se preguntarán al escuchar esta reflexión, pero ¿qué importancia tiene este rescate si yo no necesito que me rescaten de nada? Lo que la Escritura nos dice es que todo aquel que no ha venido a Dios reconociendo su necesidad espiritual de Cristo permanece bajo el poder de las tinieblas, en oscuridad, en ceguera espiritual y muerte. Esa es la ciudadanía o la condición espiritual con la que nacemos todos los seres humanos. Mira lo que dice Romanos 5, capítulo 2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Te invito a que veamos juntos lo que implica estar bajo la ciudadanía de las tinieblas. Número 1, implica vivir bajo la tiranía satánica. La Biblia describe que Satanás es el jefe supremo de los poderes de este mundo de tinieblas. Eso lo vemos en Efesios 6:12. Antes de creer en Cristo, nos encontrábamos en la esfera espiritual en la que Satanás ejercía su dominio. La Biblia dice que Dios había concedido la mayordomía del mundo al ser humano, Génesis 1. Pero desde que la mujer se dejó engañar por la serpiente y el hombre atendió a la voz de la mujer, el orden establecido por Dios cambió y Satanás se convirtió en el príncipe usurpador de este mundo. Desde entonces, el ser humano anda sujeto a la voluntad del maligno. Veámoslo más claramente en Efesios 2, capítulo 2. Mira lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces, podemos decir que toda persona sin Cristo como su Señor y Salvador se encuentra en la potestad de las tinieblas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Logras ver cómo este mundo gira en torno a esta tiranía diabólica? Por ejemplo, la sociedad actual a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Las leyes actuales promueven el aborto, la eutanasia, la nueva sexualidad, la familia moderna, y muchos de estos conceptos van en oposición al diseño de Dios para el ser humano. Lo segundo que implica estar bajo la ciudadanía de las tinieblas es la esclavitud. Esta tiranía quiero decirte que no es benigna. Ciertamente durante un tiempo el maligno puede sonreírnos y ofrecernos promesas seductoras. Sus tentaciones suelen ser sumamente atractivas. Si no fueran así, no serían tentaciones para nosotros. Pero su intención siempre es la misma, la de hundirnos en terribles esclavitudes inquebrantables. Por ejemplo, alguien que es adicto a los juegos de azar puede llevar a la ruina su hogar. Es decir, ceder a las tentaciones del gobierno de las tinieblas nos conduce a esclavitud. Los diversos deleites y placeres que nos ofrece parecen ofrecernos libertad, pero la Biblia dice que solo sirven para esclavizarnos. La buena noticia, querido oyente, es que Cristo vino para rescatarnos de esta realidad. Es como si Dios nos dijera hoy, por mi poder puedes desechar la vieja ciudadanía de las tinieblas que te esclaviza al pecado y recibir la nueva ciudadanía que te doy en Cristo por medio de la fe. Padres y madres, si hoy entendieran cuánto necesitan de Cristo en sus vidas para poder guiar a sus hijos en el contexto que vivimos, correrían a Dios con anhelo. Esposos y esposas, si hoy comprendiéramos cuánto necesitamos de Cristo para no escuchar las voces externas que quieren destruir el compromiso santo del matrimonio, nos humillaríamos ante el Señor cada día. Hijos e hijas, si hoy comprendieran vuestra gran necesidad de Jesús para experimentar la verdadera libertad y alegría que hay en Él, no vivirían las consecuencias del pecado. El tercer aspecto que quiero hablar en esta hora acerca de lo que implica estar bajo esta ciudadanía es la ceguera. La antigua ciudadanía lo que hace es cegar a todos sus ciudadanos. Coloca una venda sobre sus ojos para que no puedan ver la luz del Evangelio. Por ello, muchos hoy en día siguen su propia verdad.
Otros no están dispuestos a abandonar su propio sistema de creencias. Y otros, lamentablemente, aman verdaderamente la ciudadanía de las tinieblas en la que han nacido. Y el cuarto aspecto es la enemistad con Dios. En el reino de Dios, querido oyente, no puedes tener una doble ciudadanía. No puedes ser venezolano e italiano a la vez, como te dije al inicio. No puedes pertenecer a las tinieblas y a la vez a la luz. Donde reina la oscuridad, la luz está ausente. Estar en tinieblas es estar sin Dios. No pienses tampoco que estar bajo el dominio de las tinieblas hace al ser humano una pobre víctima. A pesar de su esclavitud, cada persona es responsable de sus actitudes y estilo de vida. Si una persona persiste en vivir en el mundo de tinieblas, aun cuando la luz del Evangelio está brillando frente a sus ojos, es porque ama las tinieblas más que a la luz. Y eso es porque sus acciones son malas. Jesús lo dijo en Juan capítulo 3. Jesús dijo de la siguiente manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué muchas personas, aunque escuchan el Evangelio hoy en día, no desean creer en Cristo? Yo quiero decirte hoy porque simplemente aman más la ciudadanía de las tinieblas que a Cristo. Aman más al mundo que a Cristo. Aman más sus pasiones pecaminosas que a Cristo. Ante esta realidad, el Señor nos pide únicamente arrepentimiento, es decir, reconocer nuestra necesidad de un Salvador y que podamos volvernos a Él de todo nuestro corazón, abandonando nuestros pecados. Por eso hoy podemos dar gracias a los que estamos en Cristo por esa bondad que fue manifestada de Dios sobre nuestras vidas, quitando la venda a nuestros ojos para poder seguirle a Él. Pero tengo una segunda pregunta. ¿Por qué muchas personas, aunque dicen creer en Cristo, no imitan a Cristo? Quizás es porque aún siguen siendo los dueños de sus propias vidas y necesitan un verdadero arrepentimiento para decirle a Cristo: lo que ordenes yo haré, mi Señor y mi Salvador. Querido amigo que me oyes, no podemos decir que somos hijos de Dios y seguir practicando las obras de las tinieblas. Esto es un contrasentido. Es fingir ser amigos de Dios cuando en realidad seguimos siendo sus enemigos por amar más las tinieblas que la luz. Me gustaría concluir esta primera parte con estas preguntas. ¿Cuán consciente tú crees que es el ser humano de la ciudadanía de tinieblas que posee? ¿Cuán consciente lo eres tú? Ya hemos hablado hasta este punto de malas noticias, de esa ciudadanía de tinieblas en la que nacemos todos los seres humanos. Pero quiero hablarte ahora de una buena noticia, de una nueva ciudadanía que hay en Cristo, una ciudadanía de luz. La Biblia dice que Dios nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de amor. Si en la ciudadanía de las tinieblas estábamos bajo una tiranía satánica, en la nueva ciudadanía en Cristo estamos bajo un reino caracterizado por el amor. Si antes éramos esclavos por causa del pecado, ahora somos libres por el poder del Espíritu Santo. Si antes estábamos ciegos y perdidos, el haber sido trasladados al reino del Hijo de Dios nos ha dado luz y entendimiento. Entendamos que la conversión a Cristo no implica un cambio geográfico por causa de la ciudadanía, sino un cambio en el gobierno de nuestro corazón, es decir, un cambio en el gobierno de nuestras vidas. Antes éramos esclavos bajo la tiranía de Satanás, pero ahora nuestro Rey y Señor es Jesucristo. La nueva ciudadanía produce un cambio tan profundo en el corazón, querido oyente, que el que antes robaba ya no roba más, que la que mentía ya no miente más, que el que era mujeriego se conserva puro, la que trataba mal a su esposo ya no lo hace, y si lo hace no lo puede hacer con una conciencia tranquila. Todo esto por la vida de Dios en el corazón.
La nueva ciudadanía en Cristo nos da las fuerzas para vivir de una manera diferente frente al mundo actual. Comprendamos que el reino de Cristo está presente en toda persona que se somete a la autoridad de Jesús como su Rey y su Señor. ¿Quieres saber en qué reino está una persona? Mira cómo vive, mira cuáles son sus valores, mira cómo lleva su matrimonio, su familia. Mira si realmente es una persona de testimonio, donde otros puedan decir, verdaderamente esta persona ama a Cristo y al prójimo. Me gustaría hacerte la pregunta a ti. ¿En qué ciudadanía te encuentras tú? En el texto que leímos, Pablo le está escribiendo a unos creyentes que habían experimentado esta realidad, este cambio. El apóstol les decía, ustedes ya tienen una nueva ciudadanía en Cristo. Después de vivir años sumergidos en el engaño del pecado y las mentiras de las ideologías mundanas, ahora conocen la verdad de Dios. Habiéndose adiestrado en las prácticas oscuras del pecado, como muchos de nosotros, ahora andan en el luminoso camino de la santidad. Es decir, Dios los ha trasladado de las tinieblas a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El creyente debe tener en claro esta verdad de las Escrituras, porque ser consciente de ello nos lleva a ser agradecidos con Dios por la nueva posición que hemos recibido en Cristo. Yo estoy muy agradecido, querido oyente, por mi abuelo Antonio, por darme la nacionalidad italiana, pero mucho más con Dios por darme una nueva identidad en Cristo. El que recibe una ciudadanía con grandes privilegios tiene sentido de gratitud y la oportunidad de disfrutar de una nueva posición. Esto fue lo que llevó al apóstol Pablo a decirle a los creyentes de Colosa, ya que ustedes tienen una nueva ciudadanía en Cristo, hagan morir todo lo que hay de mundano en vosotros, la inmoralidad, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. En otro tiempo vivían así, pero ya no. Ahora tienen la ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida santa para Dios. Colosenses 3, versículo 5. Recuerda, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuál es mi conclusión? Me gustaría preguntarte, si tuvieras que desechar una de las dos ciudadanías que hemos hablado en esta reflexión, ¿cuál desecharías? ¿La ciudadanía de las tinieblas o la nueva ciudadanía en Cristo? Hoy, querido oyente, tú puedes ser trasladado de las tinieblas a la luz de Cristo. Te animo a reconocer estos dos problemas que nos caracterizan a todos los seres humanos. Primero, necesitamos que alguien lidere nuestras vidas, porque somos un fracaso liderándola en nuestras propias fuerzas. Aceptar esto es romper con el orgullo que cada uno de nosotros tenemos y reconocer a Cristo como nuestro Señor. Pero número dos, necesitamos que alguien nos libre de la potestad de las tinieblas y su esclavitud, y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Es bueno recordar hoy que Cristo tuvo que pagar un alto precio para darnos una nueva ciudadanía más abundante, y todo ello lo hizo por amor. Si nos amó tanto muriendo en la cruz, ¿cómo no nos dará con Él todos los demás privilegios o beneficios de esta nueva ciudadanía? Abandonar la ciudadanía de las tinieblas es un paso de obediencia a las bendiciones de Dios. Si hemos sido amados con tanto amor, ¿qué te impide a ti responder con total devoción y obediencia a Cristo? La Biblia dice que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Si te acercas a Dios en arrepentimiento y fe, hoy puede haber el milagro de una nueva ciudadanía en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y comparte esta reflexión con otra persona que puedas bendecir. Adiós.